un gozo estar con ustedes una vez más y traer un mensaje que nos tiene el Señor para nosotros. Para empezar, me gustaría preguntarte a ti que me escuchas, ¿eres libre? Hoy estaremos leyendo Juan, capítulo 8, versículos 31 en adelante, unos versículos bastante famosos, pero antes me gustaría ponerlos un poco en contexto de lo que estaba pasando antes. El Señor Jesús hace unas declaraciones acerca de que Él es la luz del mundo, y con esto viene un diálogo entre Él y los judíos que estaban ahí, y nos dice la Escritura en el versículo 30 que hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él, pero luego más adelante podemos ver cómo los que decían creer en Él son los mismos que ahora buscan apedrearle después de las cosas que vamos a estar hablando. Y por eso empieza así, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor les dice que si permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Dice que conocerán la verdad. Nosotros conocemos como cristianos que el Señor Jesús, Jesucristo es la verdad. Y nos dice que la verdad nos hará libres. La pregunta sería, ¿libres de qué? ¿De qué somos libres? Pues somos libres de lo que los demás dicen de nosotros, de lo que la sociedad a veces nos tacha por no seguir lo que ellos quieren. Pero más importante, somos libres del pecado. Y esta pregunta se le hicieron los judíos que no entendían esto, y dice que le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es la esclavitud que estamos hablando aquí. El libro de Romanos, o la epístola de los Romanos, en su capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo lo pone de esta manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El apóstol Pablo escribe esta epístola que es muy rica en enseñanza, en doctrina, y él entendía muy bien esta esclavitud de la que estamos hablando, esta esclavitud del pecado. Él escribe con un juego de palabras, que leeré algunos versículos. En Romanos 7 escribe: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él entendía tanto esto y se arrastraba en esto que incluso escribe más adelante: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero lo más interesante es que no queda aquí. Él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Por qué? Pues el capítulo 8 nos lo responde de una vez. Dice que ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo entendía cómo nuestra mente está corrompida, nuestro corazón está endurecido y nuestra voluntad está esclavizada. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos habla que ahora tenemos la mente de Cristo. Nos habla que Él nos dará un corazón de carne y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y también nos dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos lo dice Jesús más abajo en los versículos de Juan 8. Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es por esto que solamente Jesucristo puede renovar mi mente, ablandar mi corazón y librarme de esclavitud. Es por esto que el mismo apóstol Pablo ahora, en 1 Corintios capítulo 15, nos escribe acerca de una profecía que está en Oseas. El Señor hablaba que: oh sepulcro, yo seré tu muerte. Y el apóstol Pablo escribe y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Eres libre si el Hijo te libertare. Si verdaderamente has creído que el Señor Jesucristo es tu Salvador, entonces eres libre. Libre del pecado, libre de las etiquetas y puedes entrar en el gozo de su salvación. Les mando un saludo a todos y un abrazo y espero verlos en una próxima vez.